y hemos querido tratar el tema de las lecturas que recomendaba Herrera Oria. Herrera Oria, que una de sus virtudes era ser un gran director espiritual, pues tenía unas recomendaciones de lectura muy especiales. Entre ellas hemos elegido este año Jaime Balmes, Santa Teresa, Donoso Cortés y San Juan de Ávila. Y vamos a pedir a algunos compañeros propagandistas que nos introduzcan y nos den claves de estos autores en la estela de Don Ángel. La sesión de hoy la hemos querido dedicar a Jaime Balmes. Según recoge García Escudero en el pensamiento, en la antología de pensamiento de Herrera, el propio Herrera se refería a Balmes como un autor por el cual profeso no solo admiración, sino profundo cariño, aun cuando no sea más que como desagravio póstumo por lo que él hubo de sufrir ante la incomprensión de sus contemporáneos. De Balmes se puede decir que parecía en su tiempo como un monte solitario y aislado, y que aunque llegaron sus verdaderos contemporáneos, hacía ya mucho tiempo que como un astro majestuoso que termina su carrera había desaparecido por el horizonte. Insiste mucho Herrera en la característica de Balmes como maestro, el maestro de España, como diría Menéndez Pelayo. Nadie ha penetrado tanto como él en el alma política nacional. También decía Herrera que Balmes, que conoció como nadie el alma de España, ofrece unas fórmulas segurísimas que no sé si llamar geniales o de sentido común. Me parece estupenda esta, no diferenciar la genialidad del sentido común. También Herrera indica que León XIII estimaba mucho a Balmes, sobre todo al Balmes periodista. Para Herrera, Balmes es un honor del periodismo católico español. Y entonces hoy, para concitar la lectura de Jaime Balmes, pues contamos con un ponente de excepción, nuestro presidente, Alfonso Bullón de Mendoza, al que debo, desde luego, agradecer su disposición generosa para hacerse cargo de la ponencia de hoy. Os digo simplemente la metodología que vamos a utilizar en el círculo es la habitual. Primero tendremos una ponencia y después pues compartiremos un pequeño coloquio. Como veis, bueno, como somos muchos, los micrófonos por ahora los tenemos cerrados. La idea es que el chat está abierto. Durante la ponencia, si queréis, podéis ir enviando preguntas o consideraciones. Después, en el tiempo de coloquio, yo, en riguroso orden de llegada, os daré la palabra, ¿de acuerdo? Y yo os aconsejaría, tenéis arriba a la derecha en vuestra pantalla la vista en vista del hablante, porque os va a parecer mucho más cómodo. Si no, es que somos ya 83 más 9 que hay en sala de espera que van a entrar ahora mismo. Si no, veréis muchas pantallitas. Es mucho mejor que arriba a la derecha tenéis vista del hablante, es mucho más cómodo para seguir la ponencia. Tenemos una hora. Terminaremos a las 8. Ya sabéis que hay que respetar el toque de queda, sobre todo por si alguno no ha llegado a casa, para que nadie tenga ningún problema, que cada uno, como estamos en distintas comunidades autónomas, hay distintas situaciones. Así que, presidente, cuando quieras. Pues bueno, ante todo dar las gracias a Pablo por la organización de este círculo. La verdad es que las nuevas tecnologías están últimamente ocupando un lugar importante en nuestras vidas. También es cierto que hace un año esto, por así decirlo, era más divertido porque era muy novedoso. Ahora yo creo que estamos todos un poco hasta las narices de tanto Zoom, pero bueno, es lo que podemos utilizar y por lo tanto, pues evidentemente es lo que utilizamos. Gracias también a todos vosotros por asistir a la primera conferencia de este círculo. Y yo por mi parte diré que seré breve, no tan breve como tengo acostumbrado a los que están en el rato de apertura de curso, que los hay que cronometran a ver si lo logro en 3 minutos, en 4, un año me esté hasta 4 minutos y medio, pero no querría pasar de unos 20 minutos en cualquier caso. También diré que naturalmente Balmes es un autor pues, que tiene muchísimas facetas, es un autor pues en cierta forma todavía conocido, y yo creo que por los que formamos parte de la asociación más, y por lo tanto me voy a centrar en un aspecto muy concreto de Balmes, que es el Balmes como historiador. Es curioso que si nos vamos al diccionario biográfico de la Real Academia Española, nos encontraremos con que de la Real Academia de la Historia, nos encontraremos con que la voz de Balmes está hecha por Eudaldo Forment, que es un conocido filósofo tomista, y que cuando en la parte de arriba cataloga a Balmes pone que es filósofo, teólogo, apologista,
sociólogo, político e historiador. Y digo que es curioso porque esa faceta de Balmes como historiador es una faceta que muchas veces pasa desconocida o pasa desapercibida. Es verdad que Menéndez Pelayo, en su Historia de los heterodoxos españoles, considera que el protestantismo comparado con el catolicismo y sus relaciones con la civilización europea es el primer libro español del siglo XIX y dice que es una auténtica filosofía de la historia. Por tanto, los seguidores de don Marcelino pues fácilmente tienen alguna referencia a Balmes como historiador, pero también es cierto que este libro del protestantismo comparado con el catolicismo, por un lado tiene algunos estudios específicos y por otro lado es una de las obras quizá hoy más olvidadas de Balmes, se dan las dos cuestiones al tiempo. Por tanto, no es obra en la que yo me vaya a centrar, sino yo voy a ir a otros textos y otros planteamientos de Balmes. Por ejemplo, al criterio. Es curioso, cuando estaba en la época que era profesor de historiografía, un día tuve la curiosidad de decir, bueno, vamos a ver qué dice Balmes en el criterio de historiografía. Y me encontré con un decálogo que, a decir verdad, es un decálogo enormemente razonable. Es decir, es algo que en cualquier obra de historiografía podía estar planteada al principio y luego ir desglosándose en capítulos como comentarios, ¿no? ¿Qué cuestiones a lo mejor merecen la pena destacar? Bueno, ¿qué quieren? Incluso podemos ver el decálogo, porque tiene merece quizá la pena. Punto es muy cortito, como todo lo que plantea Balmes en el criterio. Punto 1. Es preciso atender a los medios que tuvo a mano el historiador para encontrar la verdad y las probabilidades de que sea veraz o no. Claro, esto es muy evidente. Según el tipo de fuentes a los que accedieses, pues la historia que escribes puede estar más o menos documentada. En igualdad de circunstancias, es preferible el testigo ocular. Por más autorizados que sean los conductos, siempre son peligrosos. Las narraciones que pasan por muchos intermedios suelen ser como los líquidos, los que siempre se llevan algo del canal por donde corren. Desgraciadamente, abunda mucho en los canales la malicia y el error. Entre los testigos oculares, continúa, es preferible en igualdad de circunstancias el que no tomó parte en el suceso y no ganó ni perdió con él. Bueno, este es un tema curioso porque él luego lo explicita. Él habla de, cito el texto, ¿cómo vemos narradas las revoluciones modernas? Según las opiniones e intereses del escritor. Un hombre de aventajado talento ha dado a luz una historia del levantamiento y revolución de España en la época de 1808. Y sin embargo, al tratar de las Cortes de Cádiz a través del lenguaje anticuado y del tono grave y sesudo, bien se traduce el joven y fogoso diputado de las Constituyentes. Aquí está haciendo mención al conde de Toreno, que es un autor del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, que se publica por primera vez en 1836, edición ya revisada el 38, etcétera, etcétera. ¿Y qué le ocurre? Que Balmes considera que al haber sido Toreno partícipe de los acontecimientos que nos narra, no solo testigo ocular, sino una de las personas que estuvo más implicadas en la introducción del liberalismo en España, pues es una fuente, digamos, a tener menos en cuenta. Yo diré que exactamente todo lo contrario. Cuando uno lee la historia de España, la historia del levantamiento de la Revolución de España, el conde de Toreno, tiene que saber a quién está leyendo, tiene que saber tu óptica, pero claro, Toreno te da datos que no aparecen en ninguna otra fuente y que solo pueden aparecer en el testimonio de alguien que estuvo metido en la dinámica de los hechos. Por poner un ejemplo, en Toreno no toca uno de los temas más controvertidos de las Cortes de Cádiz, que es el papel de las galerías, algo que denuncian los realistas en el Manifiesto de los Persas. Critican que cuando en las Cortes de Cádiz los diputados que no eran partidarios de las novedades se querían enfrentar a los liberales, desde las galerías les abucheaban, les impedían hablar, hubo incluso una vez una revuelta que hizo que Valiente, que era el jefe de los diputados realistas en las Cortes, tuviera que abandonar la ciudad porque la fuerza pública le metió en un barco y le largó fuera. Pero Toreno, que no habla nada del papel de las galerías, sin embargo, en un párrafo de la obra dice que cuando se estaba preparando la primera sesión de las Cortes, algunos diputados que conocían no solo lo útil, pero aún lo indispensable que era adoptar aquella medida de que participara el público en las Cortes, se movilizaron para conseguir que las sesiones fueran públicas. Claro, él que no vuelve a tocar esto en toda la obra, sin embargo, cuando te dice que antes de que comenzaran las reuniones de Cortes, él y otro grupo de diputados tomó como tema fundamental
el que esas reuniones fueran públicas, pues es un testimonio de primera mano, digamos, para validar lo que vemos en el manifiesto de los persas. Por tanto, un historiador que sea testigo ocular es buena, si te puede contar, bueno, no tiene por qué forzosamente, pero que te puede contar cosas que otras fuentes no podrían, pero si participa en los hechos, yo diría que en primera línea mejor. Luego lo que tendrás que ver, naturalmente, es que tienes que filtrar esa información. Él quizá, naturalmente, aquí está diferenciando que a lo mejor una cosa es lo que tendrás que plasmar en unas memorias y otra en un libro de historia, pero eso no es tema quizá para meternos ahora. Otra cuestión que plantea es que es bueno recurrir siempre a los historiadores contemporáneos, lo cual sí que es verdad, porque los historiadores se van citando unos a otros y al cabo de 100 años de fusilarse textos no hay quien reconozca el texto original en la versión que te llega, pero también es cierto que lo que diferencia muchas veces a los historiadores más modernos de las épocas pasadas es el enfoque, son las cuestiones que preguntas. Por tanto, en los historiadores más próximos a los hechos puedes tener una mejor narración de los hechos, pero a lo mejor lo que te cuentan te interesa muy poco y necesitas que un historiador posterior te reformule un poco esa lectura de la historia para que conecte más con lo que se espera o con lo que interesa en el presente. Otra cuestión que plantea Balmes es que los anónimos merecen pues poca confianza, que antes de leer una historia es muy importante leer la vida del historiador. Casi me atrevería a decir que esta regla, por lo común tan descuidada, es de las que deben ocupar el lugar más distinguido. Bueno, este es un tema, digamos, de debate en la historiografía contemporánea. Por ejemplo, Edward Hallett-Carr, en su libro de ¿Qué es la historia?, te plantea que lo primero que hay que hacer es estudiar al historiador antes de ponerse a estudiar los hechos, porque el historiador buscará las clases de hechos que busca. Es decir, el historiador selecciona del pasado, busca aquello que le interesa y según sea te va a contar unas cosas o te va a contar otras. Historiar, en su opinión, significa interpretar. Hay una versión de esto más light, que es la de Geoffrey Elton. Geoffrey Elton es un historiador conservador británico que tiene una polémica muy dura con Carr y sus puntos de vista de la historia. De hecho, yo creo que si Carr no le llega a llamar nazi es porque Geoffrey se llamaba originalmente Gottfried y era un judío huido de la Europa central. Por lo tanto, precisamente los nazis que mal se lo hubieran podido meter con él ahí. Pero Elton lo que considera es una cosa, digamos, más light. Es que el historiador vive en una determinada época, por lo tanto, su mente está configurada de una manera y los hechos que va a ver pues no se impresionan sin un papel en blanco, sino sobre una determinada mentalidad. De esto hay una cuestión que es, bueno, esto sería más o menos también lo que plantea Balmes cuando habla del apartado este. Y de esto habría, aunque nos vaya un poco el tema, una interpretación que creo que merece la pena recordar porque es muy curiosa, que es la que da Vincent en un libro que tiene, que se llama, en su traducción española, Introducción a la historia para gente inteligente. John Vincent es un autor británico que plantea que es no muy normal que cuando un historiador habla de otros historiadores, pues empiece diciendo, pues era un príncipe, era un noble, cómo podía escribir de historia, que se dedicaba hablando de sus condicionamientos. Y que, sin embargo, nadie se ha dado cuenta de un hecho muy importante, y es que ahora hay más historiadores de los que ha habido nunca. Pero que esos historiadores resulta que también tienen una característica que antes no tenían, que prácticamente todos ellos están a sueldo del Estado. Y como prácticamente todos ellos están a sueldo del Estado, eso puede explicar algunos condicionantes, como que es gente que defiende un modelo de Estado amplio, porque es el modelo de Estado que le da de comer, es gente que eso del mercado lo entienden poco, entre otras cosas porque con el mercado podrían morirse de hambre, y luego plantea, con cierto sentido del humor, que eso de pasar toda tu vida estudiando dentro de una institución académica desde que estás de estudiante hasta que te jubilas, puede ser muy meritorio y muy gratificante desde el punto de vista personal, pero que dudosamente te capacita para comprender la sociedad que te rodea, que a lo mejor haber estado antes en puestos políticos, haber salido al mundo, te da una concepción más amplia que la que puedan tener los historiadores profesionales. Por cierto, que cuando Vincent plantea este tema de, bueno, esto es un rasgo sociológico que habrá que tener en cuenta al hablar de los historiadores,
se divierte pensando cómo todos sus colegas que se pasan la vida predicando en las universidades que estamos determinados desde el punto de vista social, económico, etcétera, reaccionarían diciendo que ellos no, por supuesto, que eso para ellos no era válido, porque eso es también muy propio de los historiadores. Todos es pensar que todo el mundo está condicionado, menos el historiador concreto que está escribiendo o hablando en ese momento, que es un ser libre, puro y que no tiene el menor condicionamiento, pero que ve muy claramente que todos los demás, menos él, sí lo tienen. Una cuestión que aborda también Balmes es, aparte de este decálogo, en el que, por ejemplo, por citar algún otro aspecto que yo creo que merece la pena, es, en tratándose de pueblos antiguos o muy remotos, es preciso dar poco crédito a cuanto se nos refiere sobre riquezas del país, número de moradores, tesoros de monarcas, ideas religiosas y costumbres domésticas. Quien haya leído a Heródoto, quien haya leído, por ejemplo, cómo te habla de cómo era el ejército persa que marcha sobre las Termópilas, ve una narración absolutamente, digamos, razonable del número de naves que había enviado cada pueblo feudatario del imperio, el número de gentes que iban en cada nave y tal, pero al final la suma que te da es una cifra absolutamente imposible de gentes. Por lo tanto, bueno, eso ya lo planteaba, mucho cuidado al ver las cifras antiguas con el número de personas que componen los ejércitos, los pueblos, etc. Otra cuestión, aparte de este decálogo que aborda Balmes en el criterio, es la filosofía de la historia. Perdón. Él plantea que muchas veces en los libros de historia no se habla de cuál es el espíritu de la época, no se trata de penetrar en lo que sucede en la época. Y por tanto, dice que es importante que los historiadores pues traten de ver más allá de lo que son los hechos, más allá de lo que son los datos, de entrar en la mentalidad de la época, y considera que para ello es muy bueno el ver los edificios. Por ejemplo, la vista de un edificio, la lectura de un documento, un hecho y una palabra al parecer insignificante, y en que no ha reparado el historiador, nos dice mucho más claro y más verdadero y más exacto que todas sus narraciones. Él hace además una apuesta explícita por el uso de la literatura como fuente histórica. Bueno, en España esto del uso de la literatura como fuente histórica, pues nos tenemos que ir, yo creo que prácticamente pues, a San José María Jover, a estudios de los años 70-80, de una forma, digamos, de estudio sistemático. Y también incluso podríamos plantear que Balmes, cuando está hablando de esto, y esto para mí es una diferenciación importante y un avance quizá con respecto a algunos estudios que se hacen hoy sobre literatura e historia, nos plantea el uso de la literatura de la época. Es decir, hay gente que dice qué maravillosa fuente para conocer la historia pueden ser los episodios nacionales de Galdós. Yo lamento diferir profundamente. Si me voy a lo que puedo conocer mejor, Guerra Carlista, Galdós ha leído unas fuentes de muy tercera fila y conoce muy mal lo que es la Guerra Carlista. Si estamos hablando, sin embargo, de un Galdós costumbrista que escribe sobre Madrid, naturalmente que tenemos un Galdós que es una fuente histórica magnífica. Pero ponernos a un libro de la época de Balmes. En Balmes, por ejemplo, en esa época escribe un autor de segunda fila, poco conocido, posiblemente Patricio de la Escosura, una obra que se titula El Patriarca del Valle. El Patriarca del Valle es una obra ambientada en la época de la Primera Guerra Carlista, muy descriptiva, muy narrativa, y de repente, ¿qué te encuentras ahí? Una descripción de cómo es Madrid el día que muere Fernando VII, dónde están colocados los retenes de guardia, cuál es el ambiente de la ciudad, cuáles son las tertulias. Y llama la atención, entonces te vas a ver un poco más. Patricio de la Escosura resulta que era militar antes de abandonar el ejército, que estaba metido en conspiraciones en teoría procarlistas al principio, aunque luego se fue con Córdoba. Por lo tanto, ese señor en esa novela te está contando cómo era Madrid el 29 de septiembre de 1833, como no te lo cuenta ningún libro de historia, porque está describiendo lo que él vivió. Ya que digo que esta apuesta de Balmes, porque la historia no debe ser simplemente una narración de hechos, sino que hay que comprender el espíritu de la época que cuentas, y que para comprender ese espíritu de la época del que hablas es muy importante tener en cuenta fuentes como la literatura, es fundamental. En esto, naturalmente, pues también, digamos que está plenamente recogido por Herrera, en el sentido de que alguien que no comprende el mundo en el que vive está incapacitado para la acción. Pues exactamente lo mismo, tienes que captar el espíritu de la época en la que te encuentras. Si vamos más allá de aspectos puramente teóricos,
pues es curioso cómo analiza Balmes algunos determinados hechos históricos. Por ejemplo, el 4 de octubre de 1833, a la muerte de Fernando VII, el que era entonces ministro de Estado, el equivalente al primer ministro, C.A. Bermúdez, redactó un manifiesto firmado por la reina María Cristina, la viuda de Fernando VII, un manifiesto en que se comprometía a mantener la religión y la monarquía, primeros elementos de vida para España, en todo su vigor y toda su pureza. Religión y monarquía en todo su vigor y toda su pureza, entre otras cosas, lo que significa es monarquía pura, monarquía absoluta. Bueno, no hace falta decir en 1833 el bochinche que armaron los liberales con este manifiesto, que qué horror, qué espanto, etcétera, etcétera. Pues bien, Balmes, en sus consideraciones políticas sobre la situación de España, el libro de 1840, no duda en calificar este manifiesto, desde mi punto de vista, con un acierto extraordinario, como uno de los mayores obstáculos que impidieron el triunfo de don Carlos, puesto que sirvió para tranquilizar a los partidarios del absolutismo. Si a la muerte del rey, dice Balmes, hubiese manifestado el gobierno la menor tendencia a instituciones liberales, si hubiera cometido el error de incitar la efervescencia del momento con algún acto en que el trono se hubiese comprometido a concesiones alarmantes, la explosión carlista, ya de sí muy fuerte, hubiera sido mucho más terrible, como más extensa, vigorosa y repentina, y en tal caso, los hombres que tanto han declamado contra el manifiesto tal vez hubieran tributado sus elogios al ministro, pero quizás habrían tenido que hacerlo desde los muros de Cádiz o Barcelona. Bien, la mejora de la causa de don Carlos, según Balmes, está en razón directa la exageración de ideas y violencia de las medidas del gobierno de Madrid. Es una cosa que se suele olvidar, pero en 1833 quienes reprimen la sublevación carlista son los generales absolutistas del ejército de Fernando VII. La sublevación en Castilla la Vieja, quien está allí capitán general es Quesada, que había sido el jefe de los realistas durante el trienio constitucional. El que aplasta la sublevación de las provincias del norte es Sarsfield, que había sido otro destacado jefe realista. Bueno, el propio general Fernández de Córdoba, general Luis Fernández de Córdoba, que es jefe del ejército del ejército isabelino en el año 1836, en que renuncia al proclamarse la Constitución de 1812, a la que es opuesto, era el que había dirigido el alzamiento de la Guardia Real a favor de la monarquía absoluta en Madrid el 7 de julio de 1822. Pero además, si van ustedes a ver las memorias del general Córdoba, nos encontraremos con una cosa curiosa, y su hermano Fernando, Memorias del Marqués de Mendigorría, mis memorias íntimas. En un determinado momento, él repite muchas veces a lo largo del texto que él no era liberal en la época de la guerra carlista. Es más, en un determinado momento cuenta que en una batalla con Zumalacárregui en 1835 sus tropas están en una posición muy difícil, tienen que romper un cerco de tropas carlistas, él grita ¡viva la reina! ¡Viva España! ¡Viva todo lo que se le ocurre! Y no tiene, digamos, repercusión hasta que de repente dice, y aunque no era lo que yo pensaba, grité ¡viva la libertad! Y en ese caso los soldados, que eran el regimiento de cazadores de Aragón, un regimiento muy especial, sí que le siguieron. Pero lo curioso es que Córdoba se cree obligado a señalar que él no pensaba entonces así. Es decir, muchas veces se olvida que, como era lógico y razonable, cuando muere Fernando VII, en España lo que hay es un estado absolutista, y que si María Cristina hubiera dicho del día a la mañana yo soy liberal, pues evidentemente no la hubiera seguido nadie. De hecho, en 1836, cuando tiene lugar el golpe a favor de la Constitución de Cádiz, el general Quesada aplasta el golpe en Madrid, luego triunfa en La Granja, pero él solo, en una escena magnífica que describe Barro en la Biblia en España, aplasta el golpe en la Puerta del Sol de Madrid, dando sablazos de plana a la muchedumbre al grito de ¡viva la reina absoluta! Y conste que me fue a la versión inglesa de Borro para comprobar que la traducción de Azaña no traicionaba lo que quería decir. Pues no, señor, ¡viva la reina absoluta! General Quesada, en 1836, capitán general de Madrid. Eso sí, cuando triunfa la revuelta de La Granja, los liberales le hacen prisionero, asaltan la cárcel, le asesinan. Cuenta Borro cómo ve cómo llevan los dedos de Quesada con los que remueven los cafés en el Café Nuevo de Madrid, y luego, no cuenta Borro, pero están otras fuentes, cómo montan un tenderete en la Puerta del Sol, delante de la Casa de Correos, donde venden carne al capitán general de Madrid. Pero esa es otra historia. Bien, otra cuestión interesante de Balmes sobre la guerra carlista
es cuando Balmes nos habla del espíritu de los voluntarios carlistas. La versión clásica del carlismo es el carlismo lucha por Dios, la patria del rey. La versión actual sobre el carlismo de algunos historiadores, que eso sí, no crean que solo para el carlismo, también para la guerra de los guerrilleros de la guerra de independencia o casi para cualquier bicho viviente, es que eran una panda de saqueadores que solo buscaban botín y pillaje. Pues bien, ¿qué nos dice de esto Balmes? Balmes, recuerdo que es de la montaña catalana. Balmes no estuvo en las filas carlistas durante la Primera Guerra, estuvo en Barcelona, aunque luego estuvieran los intentos de componenda dinástica con Viluma. Pues, ¿qué nos cuenta Balmes? Mucho se ha hablado del espíritu de vandalismo, de rapiña y de pillaje, señalando todo esto como causa del engrosamiento de las filas carlistas. Claro es que entre los carlistas no faltarían hombres perdidos, que socolor de pelear por don Carlos tratarían de vivir a sus anchuras. Esto sucede en toda clase de insurrecciones. Pero si a hechos semejantes se le quiere dar una importancia excesiva, si se pretende tomarle como clave para explicar lo que solo puede explicarse por causas políticas, me parece que en refutar estas ideas interesan dos cosas: el honor de los militares y el honor del país. Porque si los carlistas no eran más que bandas de ladrones y forajidos, ¿cómo es que los ejércitos no podían destruirlos? Se me dirá que el país los protegía, pero entonces yo preguntaré si el país es algún establecimiento de ladrones, pues que tanta protección había dispensado a las gavillas de ladrones. No he conocido de cerca a los habitantes de otras provincias donde la insurrección había tomado cuerpo, pero sí a los moradores de la montaña de Cataluña. Y emplazo a todo hombre que los haya tratado para que me diga si dejan nada que desear su afición al trabajo, su honradez y su aversión al latrocinio y al pillaje. Es decir, que curiosamente hay un montón de tesis doctorales y de trabajos sobre las guerras carlistas en Cataluña. Nunca he visto que ningún historiador la cite, cuando ya digo que si hay alguien extraordinariamente bien situado para conocer cómo pensaban sus paisanos, pues era precisamente Balmes. Balmes nos habla también sobre el tema de la preponderancia del poder militar. Él dice que mucho se habla en España de la necesidad de destruir la preponderancia militar para fortalecer el poder civil. Pero él cree lo contrario, que el poder militar en España es fuerte porque el poder civil es débil, que lo que hay que hacer precisamente es ver cómo se apoya a la sociedad civil. Balmes nos habla de la Revolución Española y nos cuenta que la Revolución Española, ni en su origen, ni en su progreso, ni en su decadencia, es como las otras revoluciones, porque él considera que todas las revoluciones habían tenido grandes hombres, tanto para el bien como para el mal. Aquí, ni un hombre ni un hecho grandes. El mal sin compensaciones, el bien sin eficacia. La causa verdadera de este fenómeno es que nuestra revolución no es nacional, no es el estallar espontáneo de las ideas y costumbres del pueblo. Desde el año 1808, España no ha tenido ningún movimiento verdaderamente nacional, verdaderamente popular. La Revolución Francesa fue horriblemente sublime dentro del crimen. La nuestra sería ridícula si no acarrease tantas desgracias. La cuestión de fondo es para él que la revolución no era popular en España, a pesar de que no había ninguna constitución hecha hasta la época que diese más facultades al pueblo que la Constitución española de 1812. Y dice que, sin embargo, basta ir a los diarios de las sesiones de Cortes, colecciones de decretos, en una palabra, a casi todos los documentos de la época, y reflexionar un momento si hay allí algo que se parezca a las ideas y costumbres del pueblo español, tal y como se hallaba entonces. Aquí no se trata de opiniones, sino de hechos. Aquí no se examina si el pueblo pensaba bien o mal, pensando así, sino únicamente si pensaba así. Es decir, ¿cuál problema plantea él que era el problema de España? Bueno, por llamarlo problema. Que la Francia de 1789 era una Francia carcomida por las ideas de la Ilustración, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etcétera, etcétera, mientras que en España había una muy escasa introducción de esas ideas. Es más, cuando en las Cortes de 1812 se presenta la Constitución, en el discurso preliminar se dice que nada hay aquí que sea nuevo, todas las leyes tradicionales de España simplemente compiladas de una manera distinta. Cuando se dice que no hay, de hecho, eso da lugar a que un diputado por Sevilla se levante y dice, dado que nada es nuevo, que se indique cada artículo de la Constitución de qué ley fundamental española deriva y por qué no estaba en vigor si no lo está.
lo cual genera que el presidente de las Cortes le manda la porra, el público le abuchea, le insultan, tal cual. ¿Por qué? Porque, como demostró Dillois en su libro sobre el manifiesto del manifiesto de los persas, el manifiesto de 1814, gran parte no, del orden de un centenar de artículos de la Constitución española de 1812 están inspiradas en las francesas del 91 o el 93. Es verdad que algunas de las cosas que plantea Dillois pueden estar forzadas, pero aún así es evidente que decenas de artículos pues, tienen un claro origen de la Revolución Francesa. Esto hacía que, claro, cuando al ambiente español se lanzaban las ideas, pues se apagaran, en una famosa frase de Balmes, como teas en un ambiente sin atmósfera. Porque se trataba no solo de hacer una revolución, sino de hacer una revolución en España, que es también una frase de Balmes. Bien, Balmes tratará en su momento de potenciar una fusión dinástica entre Don Carlos y Isabel II. Es la línea del Marqués de Miluma, que era un absolutista isabelino, que trata de buscar, bueno, a Don Carlos tiene un hijo, Isabel II, pues bueno, es unos 10 años más joven que su hijo, un poquito más, pero pueden casarse perfectamente, pero la dispensa necesaria, claro, porque al fin y al cabo eran primos. Pues bien, él es consciente, sin embargo, de que eso tiene problemas para poder llevarse a cabo. Por un lado, porque necesitaría el apoyo de potencias extranjeras para poder imponerse, y por otro, porque Don Carlos podía ser demasiado inmovilista. Es decir, plantea que la revolución no era popular en España, pero sin embargo, dice Balmes, la revolución ha dejado rastro. Hay una minoría con afanes de cultura, aficionada a los intereses materiales, que tiene puesta la mira en el extranjero y es la que más se mueve, habla, escribe, viaja, interviene en las cosas públicas. No se la eche en olvido, no nos la hagamos hostil, no la aprisionemos de manera que no le quede otro camino que la violencia. Don Carlos, con razón y sin ella, ha tenido fama de ir contra todo lo nuevo y esto ha hecho mal a su causa. El punto verdadero es el de la razón, de la justicia y de la prudencia, y la dificultad está en equilibrar la resistencia con las concesiones. Lo que plantea Balmes es que el gran problema es que el liberalismo en España ataca a la religión y que eso es lo que genera la gran respuesta del pueblo católico español. Esto es muy curioso porque en estos momentos estoy leyendo, por otros temas, el debate de las Cortes de la República de octubre de 1931 sobre los artículos 24 y 25 en proyecto, 25 y 26 en realidad de la Constitución de 1931, que es, por ejemplo, el artículo que expulsa a los jesuitas, el que luego será 26, prohíbe a las congregaciones religiosas que se dediquen a la enseñanza, dice que serán suprimidas aquellas que sean un peligro para la seguridad del Estado, que ahí es nada, poner en un texto constitucional que hay congregaciones de órdenes religiosas que pueden ser un peligro para la seguridad del Estado. Pues bien, esas Cortes surgen en unas elecciones muy peculiares, los partidos, digamos, dinásticos fuera de juego, las derechas, digamos, sin capacidad de reorganización, etc. Pero en esas Cortes hay unos 40-50 diputados católicos. Curiosamente hay varios de la CDP de formaciones distintas. ¿Quién habla en contra de esos artículos? Pues habla, por ejemplo, un Carrasco Formiguera, que, como recordaréis, es un miembro de la Asociación Católica de Propagandistas fusilado el año 38 por los nacionales. Habla, naturalmente, Gil Robles. Habla Marcelino Oreja. En fin, es una cosa, digamos, muy generalizada, porque ¿qué es lo que plantean? Que se está creando una constitución que es una constitución sectaria, que es una constitución que abre una brecha espiritual, dice Oreja, entre Navarra y Vascongadas y el resto de España, mayor aún que las montañas que la circundan, o también en el mismo sentido de guerra espiritual que plantea un Gil Robles, incluso gentes como el propio Alcalá Zamora, presidente del gobierno provisional, que plantea que no se puede hacer una España en la que los católicos son discriminados y de hecho dimite la presidencia de la República. Es decir, el gran problema de la revolución en España en el 19 es que hay sectores, no todos, pero hay sectores de la revolución que son muy anticlericales y que por lo tanto generan una muy fuerte reacción. Y en 1931 tenemos ese problema con unos católicos que habían estado muy dispuestos, pues ya el famoso artículo editorial del debate del 15 de abril del 31 de aceptación de las formas del poder constituidas,
de colaborar con la República, pero por convencimiento, que por ello llevarían al enfrentamiento con el régimen. Por cierto, que la intervención que tiene en Gil Robles tiene una intervención en defensa de la libertad de educación que parece que está hablando de la ley CELA, o sea, que es el derecho de los padres de escoger la educación que quieren para sus hijos, que nada peor que el absolutismo excesivo del Estado, porque luego puede ocurrir que si ellos legitiman que el Estado puede hacer la educación como quiera, si viene un Estado fascista y se encuentran con que ese Estado impone una educación, ¿cómo se van a poder quejar de ello? Si es lo que ellos han defendido, que el Estado es el que determina la educación. Pero, en fin, volviendo a Balmes, Balmes es hombre siempre de actualidad. Y para terminar un poco esta vez referencia a Balmes, señalaría uno de sus artículos en los que nos habla de la suerte de Cataluña. Digo, porque como tenemos elecciones catalanas, te alca la vuelta. ¿Y qué nos dice aquí Balmes? Sin soñar en absurdos proyectos de independencia, injustos en sí mismos, irrealizables por la situación europea, insubsistentes por la propia razón, e infructuosos además y dañosos en sus resultados, sin ocuparse en fomentar un provincialismo ciego que se olvide de que el Principado está unido al resto de la monarquía, sin perder de vista que los catalanes son también españoles y que de la prosperidad o de las desgracias nacionales les ha de caber por necesidad muy notable parte, sin entregarse a vanas ilusiones de que sea posible quebrantar esa unidad nacional, sin extraviarse Cataluña por ninguno de esos peligrosos caminos, por los cuales sería muy posible que se procurase perderla en alguna de las complicadas crisis que según todas las apariencias estamos condenados a sufrir, Cataluña puede alimentar y fomentar cierto provincialismo legítimo, prudente, juicioso, conciliable con los grandes intereses de la nación y a propósito para salvarla de los peligros que la amenazan, de la misma manera que la familia cuida de los intereses propios sin faltar a las leyes y sin perjudicar, antes favoreciendo al bien del Estado. Pues bien, hoy como ayer, el nombre de Balmes parece seguir siendo sinónimo de criterio, de buen criterio. Y esto es un poco lo que quería contar, pues, aproximación a las obras de Balmes desde el punto de vista de Balmes historiador, que es el Balmes con el que naturalmente yo me puedo sentir más compenetrado y más cómodo a la hora de hablar de sus escritos. Muy bien, muchas gracias, presidente. Además por... Perdón que me he alargado bastante sobre lo que tenía previsto, pero en fin. Bueno, por la actualidad y por ponerte en juego también, claro, por acercarnos al Balmes historiador. Vamos a tener un poco de pequeño coloquio este tiempo que nos queda. Seguimos, como hemos prometido, el orden riguroso de llegada. Rafael Sánchez Saus tenía una pregunta. Rafael, te voy a dar la palabra. A ver, cuando te encuentre aquí que somos muchos hoy. Y te doy la palabra para que directamente hagas tú la pregunta. Y también Rafael me indicaba por chat que, igual que os contaba que Dixon le tenemos ingresado con neumonía, el padre Manuel Horta, consiliario del centro de Sevilla y capellán del CEU de Sevilla, también está ingresado, para que le encomendéis igualmente. Rafael, la pregunta, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Alfonso, por esa estupenda disertación que has hecho, en la que Balmes ha sido casi un pretexto, en el fondo, pues para contarnos sabrosísimas anécdotas de la España que conoces también, ¿no? del 19. Cuando planteabas ese decálogo de Balmes tan interesante, hombre, que todavía pues, responde a concepciones de la historia, pues, también, vamos a decirlo así, pues todavía muy elementales, pero ahí había un rastro, había un rum que me sonaba pues un poco a todo lo que era esa renovación de la historia que va a acabar dando lugar pues al positivismo y demás, y a la escuela de Ranke y tal. ¿Tú sabes si Balmes tuvo contacto de alguna forma pues con esa escuela histórica, o le llegó algún eco o algo, o su formación, estos criterios como historiador, pues responde simplemente a su conocimiento general, a su buen sentido, a su sentido común, que es una de las características fundamentales de su pensamiento, etcétera? Yo creo que responde fundamentalmente a su sentido común, pero es que lo que te llama la atención cuando lo lees, que aunque a lo mejor puede ser un decálogo muy sin problemas, muchas veces tiene mucho más sentido común que muchos de nuestros colegas,
que se empiezan a hacer, digamos, elucubraciones en el aire y dice, pues chico, si para entenderte hay que empezar a rascarse el cráneo, echar humo y no estar de acuerdo con nada de lo que dices, mal vas. Lo bueno de Balmes es que es muy comprensible, muy razonable y que tiene mucha lógica. Y sobre todo alguna cosa como el que es importante entender el espíritu, la época, entenderlo conforme a su fuerza, sirve para pensar, ¿eh? O sea, yo creo que estaba bien. A los alumnos pues me divertía dándoselo, comentándolo y se sacaban cosas. Gracias. Rafael, gracias. Teníamos también una pregunta de Jesús Tanco. Jesús, te activo el audio y la formulas. Creo, Jesús, que tienes que ahora darle tú al micrófono. Ahora, adelante. Bueno, primero agradecer al presidente esta magnífica disertación. Yo quería que nos dijera, aunque sea dos palabras, sobre la relación de la teología y la filosofía en Balmes. Jesús, yo te oigo un poco bajo. No sé si los demás le oís bien. Yo te oigo muy bajo. Muy bajo. ¿Ahora? Sí. ¿Mejor? Voy a gritar un poco. Seguimos un poco igual. A ver, ¿dónde tengo que pulsar aquí? O eso, o Oye, alza la voz. lee tú el chat que te he puesto y ya está. Léeme el chat. Venga, pues te leo porque te oigo bajito, ¿eh? Y si quieres ahora tú indicar algo, lo haces con voz fuerte. Decías en el chat, te leo tu pregunta. ¿Se puede hablar de una teología filosófica, dada su condición presbiterial, o una filosofía teológica? Me gustaría dos palabras sobre relación en Balmes de teología y filosofía. Bien, ahí hay un pequeño problema, que ni soy teólogo ni soy filósofo, por lo tanto no sé hasta qué punto estoy capacitado para responderla. Hombre, yo creo que toda la filosofía de Balmes es producto de su concepción del mundo, que es una concepción pues vista a través de Dios, a través de la teología, pero a partir de ahí, en estas preguntas de las que tiene una maravillosa respuesta que podrán dar, por ejemplo, un Helio Gallego en 3 o 4 días de charla ininterrumpida, pero que a efectos míos, digamos, la pondría así de simple, porque digo que cogen campos fuera de mi especialidad, pero yo creo que esto es una visión, digamos, impregnada por el tomismo. A ver si... Marcelino Oreja hace una seña. Voy a activar el audio. Y hace falta que ahora... Ahora, adelante. Muy bien. Yo he escuchado con enorme interés la intervención del profesor Buñón de Mendoza, que es un historiador eminente y yo no soy más que un modestísimo aprendiz. Pero puedo decir que he encontrado en el debate correspondiente al año 34, porque estoy preparando un poco de la documentación para lo que ocurrió en octubre del 34, un larguísimo artículo sobre Balmes, que aparece como el intérprete del pensamiento político nacional y resume su pensamiento diciendo que gobernar es unificar y que Europa es débil porque le faltan principios unificadores. Esto en el siglo XIX realmente es interesante. Y sigue diciendo, nada valen las instituciones políticas si no se apoyan en las sociales. La jerarquía debe ser siempre una aristocracia espiritual de la que no debe prescindir ningún gobierno. Para Balmes, gobernar es unificar, y lo recoge en ese artículo de fondo publicado en el diario La Sociedad en agosto de 1843. Y en él se dice que sin unidad no hay concierto, sin concierto no hay orden, y sin orden no puede subsistir el mundo físico ni el moral. Y se refiere también a consideraciones sobre España y sobre Europa. Y esto me ha interesado de una forma muy especial. Dice, a los políticos entendidos, dice, debe de causarles espanto esa falta de unidad que se nota en España. Bien, Balmes sintetiza a continuación los males de Europa en ausencia, curiosamente, ya entonces, de principios unificadores. Se nota la falta de un principio regulador, dice, de una acción que encamine hacia el bien de la sociedad. Y concluye diciendo, hay de la nación que no echando mano de un principio moral fuerte y poderoso, no procura borrar suavemente la huella de los antiguos males. Por último, Balmes concede una gran importancia a la clase media como fuerza social. Y aunque Balmes
no era evidentemente un demócrata en el sentido moderno, sin embargo, distingue con claridad la diferencia que hay entre los principios privilegiados de la Edad Media y los principios igualitarios de la Revolución Francesa. Realmente estos son algunos de los datos que he ido recogiendo, pero me ha interesado muchísimo la conferencia y las palabras del profesor Bullón de Mendoza con gran claridad y con gran profundidad. No quería más que añadir algo que por casualidad, buscando otras cosas del año 34, he encontrado un número especial interesantísimo, porque se habla de 4 o 5 grandes figuras, una de las cuales es Balmes. Muchas gracias, Marcelino. La verdad es que es un tema que está muy presente, como comenté, cuando se busca. Es el problema que plantea Balmes, que también plantea Donoso, es que siendo en España lo que ellos llaman los monárquicos, con gran diferencia el grupo más numeroso, se escinde como motivo de la guerra carlista. Por un lado es la unión que van a buscar en época de Viluma, y por otro lado, lo que también comenté, de cómo plantea que el problema es que, sin embargo, ha habido un progreso, que no se puede ignorar que ha habido un progreso y que hay que, digamos, actualizarse. Era un hombre, pues vamos, todo lo que tiene escritos de consideraciones sociológicas, consideraciones políticas, etcétera, es una de las mejores fuentes para conocer su época, y se ve que es un hombre muy pragmático. No sé si tenemos alguna cuestión más. En el chat no veo ninguna. Si quiere alguien comentar algo más. Carlos Gregorio Hernández, adelante. Hola, Pablo. Pues simplemente una consideración. Hace 2 meses ya, tuvimos una sesión a propósito de Alberto Martín Artajo. Y mientras la estaba preparando, una de las cosas que me llamó la atención es que había escrito un prólogo al criterio de Jaime Balmes, que había dado una conferencia sobre Jaime Balmes, y leyéndolas luego, lo que me encuentro es que llega a decir que fue su maestro y desde su juventud. Y cuando sigo rascando, en un artículo del año 45, menciona que a ello llega por Ángel Herrera. A partir de ahí, seguí tirando un poco del hilo y me encuentro que hay 6 trabajos de propagandistas sobre Jaime Balmes, alrededor de 1940. Realmente es un tema que da para muchísimo la influencia que tuvo. En Artajo, por lo menos, he encontrado citas en los 30, en los 40, en los 50, es decir, a lo largo de prácticamente toda su trayectoria, a partir de que es letrado del Consejo de Estado en adelante, siempre hay menciones de Jaime Balmes, incluso un artículo bastante largo en la antesala de ser ministro de Exteriores, donde usa unas consideraciones sobre la Comuna de París. Es decir, que la influencia, al menos hasta acercarme a Artajo, no me había dado cuenta de lo presente que tenían los propagandistas a Jaime Balmes. Continúo, presidente, salvo que quieras indicar alguna cosa más, continúo, que hay otras preguntas. Ana Rodríguez de Agüero había pedido también la palabra. Adelante. Ya está. Bueno, solamente dar las gracias por la conferencia. Me ha interesado muchísimo un punto sobre el que quería preguntar. Decía Alfonso que Balmes defiende el uso de la literatura como fuente histórica. Esto me ha interesado mucho por razones obviamente personales. También todo lo que después ha contado pues, sobre su propia posición sobre el tema también me ha resultado muy interesante, pero ¿dónde podría leer la postura de Balmes con respecto a esto, ¿no? También me ha interesado mucho que toda la idea de Don Ángel de la literatura como fuente importante para conocer el espíritu de la época, quizá más adecuado que como fuente histórica, que efectivamente a veces no es muy fiable. Bueno, solamente era pedir referencias para leer más porque me ha interesado mucho. Bien, pues mira, eso donde hay un capítulo del criterio que dedica a la filosofía de la historia, vamos a hacer un apartado, y ahí es donde hace algunas indicaciones en este aspecto. Luego tiene algunos aspectos más en obras, pero luego si quieres te paso a citar porque ya ponerse más a mirar apuntes. Pero un planteamiento general lo tiene ahí. Muy bien, muchas gracias. Nada.
Tenemos dos preguntas más. Rafael Sánchez Saus y luego Rafael Rodríguez Ponga Salamanca. Rafael Sánchez Saus primero, que ahí estaba en orden. No, es simplemente preguntarle a Marcelino, que creo que no lo ha dicho, quién es el autor de ese tan interesante artículo en El Debate y extenso sobre Balmes, si lo recuerda. Sí, es el año 34. Sí, pero ¿quién es el autor? En febrero del 34 yo le puedo dar el dato y le puedo dar también una copia del artículo este, que ha sido muy interesante, y estaba repasando otras cosas y de repente he encontrado la figura esta de Balmes, que aparece con una amplia descripción en la que realmente pues analiza cosas que para mí eran desconocidas y que he leído con enorme interés. Pero fotocopia de... ¿Es de don Ángel el artículo? ¿De don Ángel Herrera? No, es un artículo que aparece en El Debate. En El Debate hay vamos a ver, estoy viéndolo aquí, El Debate correspondiente a febrero de 1934. Y aparece el padre Suárez, Jaime Balmes, hay una serie de figuras y dedican a Jaime Balmes pues 2 largas páginas. Pero no se indica quién es el autor del artículo. ¿Quién escribe ese artículo sobre Balmes? Pues ¿no? O a lo mejor es una... No lo dice, no lo veo. No lo encuentro, ¿no? Bueno. No, ya con esos datos pues se puede buscar si... No, pero yo voy a pasar... Yo te pasaré el texto este porque creo que merece la pena. Sí. Una fotocopia. Es El Debate de febrero del 34. Muchas gracias. Lo encontré además por casualidad, porque estaba buscando otras cosas de ese año que para mí era un año clave. Así es como se encuentran las cosas interesantes, por casualidad, generalmente. Con mucho gusto. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más que la pidió a la vez Rafael Rodríguez Ponga Salamanca. Tengo algunas preguntas más en el chat, pero me vais a perdonar, pero yo creo que ya no tenemos tiempo. Rafael, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, lo mío, más que una pregunta, es un simple comentario, porque la verdad es que la conferencia de Alfonso me ha resultado doblemente interesante, y sobre todo desde aquí, desde Barcelona. Claro, primero porque Balmes en sí mismo pues es un personaje catalán muy conocido y muy ilustre, pero sobre todo las reflexiones hechas sobre la situación política, que hay que ver qué actualidad tiene para haberlo dicho cuando lo dijo, ¿no? Entonces eso es lo que verdaderamente me ha llamado la atención, y por eso agradezco al presidente estas referencias a la situación actual ya vista o prevista ya en el siglo XIX. Muchas gracias. Hay que decir que a veces en la cita que yo he citado, en plena redundancia de Balmes, se cita, y cito por tercera o cuarta vez, por los nacionalistas catalanes omitiendo lo que no les conviene. O sea, es típica cita que de repente ves amañada donde le han quitado todo lo del medio para que diga lo que ellos quieren que diga. Porque sí es verdad que Balmes consideraba que Madrid era un producto del desierto, que claro, hay zonas de España en que piensan que eso de trabajar pues no está con la naturaleza del hombre, y que eso hace que los catalanes, que es un pueblo trabajador, laborioso, etcétera, pues sientan que tienen una peculiaridad y que pues pueden tener pues eso, una legítima provincialismo, pues si llamamos provincialismo hoy en día no sé si te matarían, pero vamos, una legítima capacidad de regirse con unas normas propias, lo cual por otro lado no es ninguna novedad, sino es la aplicación, digamos, del concepto tradicional de la monarquía, en la que el rey reina en los diversos reinos conforme a sus leyes, claro, que es un problema. El nacionalismo en buena parte también surge del centralismo, del liberalismo, pero esa es otra historia. Bueno, pues hemos cumplido la promesa de puntualidad. Alfonso, presidente, muchísimas gracias por encargarte de esta primera ponencia en el Círculo de Estudios de las Lecturas de Herrera, y gracias a todos los propagandistas que habéis participado en esta sesión. Nos despedimos. La siguiente sesión de este círculo la tenemos ya en marzo. La autora que vamos a seguir siguiendo los pasos de Herrera es Santa Teresa, y bueno, pues hará de ponente nuestra compañera Ana Rodríguez de Agüero. Así que sin más, pues muchas gracias a todos, un saludo, un gusto veros a los que no nos solemos ver, y un abrazo. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.